Buenas tardes, vamos a dar inicio a la clase de contrapunto. Como ustedes saben, en el segundo año de contrapunto vamos a iniciar el estudio del contrapunto a cuatro voces para ir profundizando los problemas de conducción de voces. Ustedes ya tuvieron una práctica del contrapunto a tres partes y ya vieron las dificultades y entre los recursos que se necesitan desarrollar en el contrapunto a tres partes. Ahora lo que vamos a empezar es el estudio del contrapunto a cuatro voces y también se desarrolla por especies. La ventaja de este tipo de contrapunto es que ya la armonía está plena. Y lo que vamos a hacer ahorita es una introducción muy sencilla, porque el primer paso para que podamos hacer nuestros contrapuntos es comprender el potencial armónico, que eso lo hemos hecho desde el contrapunto a dos voces. Entonces aquí lo que les voy a dar, y esta imagen que tienen ahorita aquí en el video, se las voy a compartir en Classroom en forma de imagen, de JPEG, para que lo tengan ahí presente. Y lo que estamos haciendo aquí únicamente es revisar para empezar el potencial armónico a cuatro voces. Esto es previo a comenzar propiamente los contrapuntos de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta especie. Entonces, como ustedes saben, el potencial armónico siempre está basado en intervalos consonantes. Eso ya lo sabemos y esto se debe a que el sistema de contrapunto que llevamos está fundamentado en el contrapunto consonante y vocal del siglo XVI. Entonces, podemos ver que aquí tienen el potencial armónico a cuatro voces. ¿Sí? Aquí lo van a ver, bueno, y lo van a ver en el archivo con mayor claridad, que se los voy a dejar ahí subido. Aquí pueden ver que los intervalos que invariablemente se combinan son la tercera, la quinta, la octava y en este apartado la sexta. Sobre esos intervalos, que son las consonancias perfectas e imperfectas, sobre eso se va creando la armonía y las combinaciones consonantes dentro del contrapunto vocal clásico. Entonces el potencial armónico simplemente es ir comprendiendo las combinaciones armónicas que yo puedo utilizar en mis contrapuntos. Ya sabemos por toda la práctica que han tenido con anterioridad que el potencial armónico es la clave para que el contrapunto se pueda coordinar. El contrapunto estudia el problema de conducción de voces, o sea, el fenómeno melódico, la conducta melódica de las voces. Pero ¿cómo hacemos que esas diversas melodías contrapuestas se coordinen? Pues es a través de la armonía. Y este es, digamos, como el elemento en el que tenemos que comenzar, es el cimiento para la edificación digamos, del edificio contrapuntístico. Entonces, aquí tienen diferentes combinaciones. Vean que son tres cifras las que estamos combinando en lugar de dos, como hacíamos a tres voces. Entonces, aquí únicamente tienen que ver en el archivo las combinaciones que no necesitan ahorita mayor explicación, ya las conocen. Recuerden nada más, vamos a recordar. Todas las combinaciones del potencial armónico, recuerden que se miden del bajo hacia arriba. No se miden desde el canto firme, sino desde el bajo. Entonces, si digo 3 más 5 más 8, significa desde el bajo, en este caso un do, tengo una tercera que es mi, tengo 5, una quinta que es sol y tengo un 8 que es do. En este caso, acuérdense que el orden no importa. Puede ser 5 más 8 más 3, 8 más 5 más 3, 3 más 8 más 5. No importa cómo ordenen estos números. Lo que es importante es que estos tres intervalos se están presentando en esta combinación desde el bajo. Lo mismo lo veremos en todos los demás, en las demás combinaciones. 3 más 5 más 3 es lo mismo. Tengo una tercera desde do, mi, una quinta que es sol y la tercera duplicada que es el mi nuevamente. El orden 3 más 5 más 3 no es obligatorio, puede ser 3 más 3 más 5, por ejemplo. Recuerden que el orden no altera en este caso a la combinación. Lo importante es la presencia de los tres intervalos que permiten esta combinación armónica, y estos tres intervalos tienen que estar verificados siempre desde el bajo. Entonces, en este caso, únicamente tienen que consultar su tabla y les estoy dando 5 combinaciones armónicas para utilizar con la quinta, la tercera y la octava, que estos son los acordes que llamamos acordes en estado fundamental. Y de este lado tenemos los acordes que llamamos en armonía acordes en primera inversión. ¿Y cuál es la diferencia entre este grupo y este grupo? Que en este grupo tenemos combinaciones armónicas que incluyen a la sexta. Recuerden que ya lo hemos hecho en todos los ejercicios anteriores, cuando estudiamos a tres voces, que lo único que debemos evitar en estos contrapuntos es la combinación simultánea de la sexta y la quinta. Vean que la quinta está combinada con la tercera y la octava, pero la quinta nunca aparece combinada con la sexta.
sexta. Y lo mismo la sexta. La sexta se combina con la tercera y la octava, o se puede combinar con la misma sexta duplicada, pero la sexta no aparece nunca combinada con la quinta. O sea, 6 más 5, en pocas palabras, no aparece en este tipo de contrapunto que llevamos. Y aquí le estoy dando 4 combinaciones para usar la sexta. Y aquí le estoy dando 5 combinaciones para usar las combinaciones con la tercera y la quinta y la octava. Al final van a observar el acorde disminuido, que es igual que a 3 voces, se usa solamente en primera inversión. Nada más tienen que acordarse que el disminuido siempre se usa de esta forma en el contrapunto vocal clásico. Entonces, visto esto, aquí les estoy poniendo un pequeño ejemplo de cómo van a quedar conformados los contrapuntos a 4 voces. Esta es una clase introductoria, es muy sencilla, no estamos haciendo contrapuntos, lo que únicamente tienen que entender en esta clase y asimilar es el concepto de potencial armónico a 4 voces y analizarlo correctamente. Entonces, en este ejemplo, aquí inclusive no estamos asignando un canto firme. Ahorita no nos interesa el canto firme, lo que nos interesa es el bajo y el potencial armónico. Entonces aquí voy a explicar cómo se cifra a 4 voces. Tenemos que cifrar del bajo al tenor y el intervalo que surge es la cifra que está indicada aquí. El siguiente cifrado es del bajo al contralto. Y esta cifra que tengo aquí se refiere al intervalo que se formó entre el contralto y el bajo. Y luego tengo que cifrar desde el bajo al soprano. Y la cifra que me resulta en este punto es la cifra, esta cifra me está indicando el intervalo que se formó entre el soprano y el bajo. Recuerden, así es como tenemos que hacer el cifrado. Siempre es desde el bajo. Repito entonces, del bajo al tenor, primera cifra. Del bajo al contralto, segunda cifra. Y del bajo al soprano, tercera cifra. En este caso tengo 5 más 3 más 8. Pueden ver que no es el mismo orden porque aquí dice 3 más 5 más 8 y aquí está 5 más 3 más 8. No importa porque lo que me interesa es tener a los 3 intervalos de la combinación, pero desde el bajo. En esta puedo ver que tengo un unísono, entonces se numera como 1. El unísono es equivalente a la octava. Entonces aquí lo numero como 1, el primer intervalo, luego el bajo con el contralto y el intervalo es una quinta y del bajo al soprano es una tercera. La combinación es, esto lo tomamos como si fuera un 8, sería 8 más 5 más 3. O sea, tenemos otra vez esta combinación, pero en un orden diferente en cuanto a numeración. En este tenemos 6 del bajo al tenor, aquí está la sexta, del bajo al contralto tenemos 8 y del bajo al soprano tenemos un 6. La combinación es 6 más 8 más 6, que la tenemos aquí en el potencial, 6 más 8 más 6. Ok, bueno, entonces recuerden por favor, es muy importante que el cifrado debe ser determinado en ese orden: bajo con tenor, primera cifra; bajo con contralto, segunda cifra intermedia; y bajo con soprano, cifra superior. Cada piso, por decirlo así, cada piso debe mantener esa relación con el bajo. Este piso son las cifras del tenor con el bajo. Este piso son las cifras del contralto con el bajo. Y este piso son las cifras del soprano con el bajo. Ahí debe quedar claro que el bajo es, digamos, como el punto de partida para medir la armonía, siempre. Ahora, por último, ya vimos cómo se va a cifrar el contrapunto a 4 voces. Este es el cifrado y el potencial armónico. Por último, vamos a hablar del concepto de intervalos resultantes. Ustedes ya recuerdan esto porque lo vimos en contrapunto a 3 voces. Como ahora vamos a tratar contrapunto a 4 voces, los intervalos resultantes se multiplican y tenemos más intervalos resultantes, y eso es lo que incrementa la dificultad de conducción a un mayor número de voces. Entonces, fíjense. El primer intervalo resultante es del tenor al contralto. Ese va a ser un primer intervalo resultante. Del tenor al soprano tenemos un segundo intervalo resultante y luego del contralto al soprano tenemos el tercer intervalo resultante. Los intervalos resultantes no se cifran. Entonces, este intervalo de sol a mi es una sexta. Esa sexta no aparece en el potencial, o sea, no aparece en estas cifras porque es resultante. Luego, de sol a do tengo una cuarta, pero ese es intervalo resultante, no afecta a mi potencial, porque la cuarta, vean que no está incluida en las cifras del potencial armónico, pero la cuarta sí está contemplada en los intervalos resultantes. Luego tengo este intervalo resultante, el tercer intervalo resultante de mi a do, que es una sexta que se formó entre el contralto y el soprano.
Entonces, en cuanto a los intervalos resultantes, lo que vamos a cuidar y observar con especial atención son las quintas y octavas, porque son los intervalos problemáticos. ¿Qué vamos a hacer para tener un orden en el cifrado y en el control de las voces a 4 partes? En los intervalos resultantes, cuando pongamos una línea curva a la izquierda, esta línea curva que me va a indicar en los resultantes únicamente, aquí me está indicando que tengo una quinta entre el tenor y el contralto. En este ejemplo tengo una línea curva a la derecha. Las curvas del lado derecho que me van a indicar que tengo una octava en los intervalos resultantes. Entonces, por ejemplo, aquí tengo entre el soprano y el tenor un intervalo resultante de octava. Aquí tengo entre el tenor y el contralto un intervalo resultante de quinta. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos entre el tenor y el contralto una octava y está indicada con la línea curva a la derecha. Y en este caso tengo una quinta que está indicada con la línea curva a la izquierda. Estos son intervalos resultantes y son resultantes ¿por qué? Porque se producen en las voces superiores. Es decir, los resultantes no son intervalos producidos en relación al bajo. Los intervalos que se producen en relación al bajo son los que ya están determinados en el potencial armónico y son los que se cifran. Los resultantes son, como su nombre lo dice, son los que resultan de estas combinaciones entre las voces superiores. Y de los resultantes que vamos a ubicar siempre las quintas resultantes con una línea curva a la izquierda y los resultantes, los intervalos resultantes de octava con una línea curva a la derecha. Y de esa manera vamos a tener control. Entonces aquí no se confundan, por favor. Este 5, ¿a qué se refiere? Se refiere a la quinta que se produjo entre el contralto y el bajo. Este 5 pertenece al potencial armónico. La línea curva que me está en este punto también me está indicando una quinta, pero no se refiere a esta cifra. Esta quinta que me está indicando la línea curva me está diciendo que esa quinta es resultante. Lo mismo aquí. Aquí tengo una octava. Esa octava no está en el cifrado, no está indicada porque no está en el potencial, es intervalo resultante y es un intervalo que se formó entre el soprano y el tenor y en este caso tiene la curva a la derecha. ¿Ok? Entonces esto sería todo lo más importante ahorita para introducirnos al contrapunto a 4 voces. Entonces lo que queda es que se comiencen a familiarizar y aprender las combinaciones armónicas del potencial armónico, perdón, el potencial armónico a 4 voces y que les quede claro la forma de cifrar un contrapunto a 4 voces. Esta es la base que deben de entender, tener bien clara, porque de aquí se desprende que tengan orden y un buen entendimiento al hacer sus contrapuntos a 4 voces. Si no entendemos bien cómo se cifra y el orden del cifrado y lo que es potencial armónico y lo que son intervalos resultantes, si no tenemos claros estos conceptos, pues va a ser muy caótico. Ya han visto que los contrapuntos se van complicando, ya 4 voces ya son problemas interesantes. 4 voces es lo que se pide en una licenciatura en cualquier escuela. Algunas escuelas manejan hasta 3 voces. A mí en Jalapa me tocó estudiar solo hasta 3 voces. Bueno, y estamos hablando ya de hace muchos años. Pero 4 voces sería, digamos, un estándar para una licenciatura, que los alumnos y alumnas sepan conducir voces y tener nociones de contrapunto a 4 partes. ¿Ok? Bueno, continuaremos con la clase el día jueves y por el momento esto es lo único que tienen que estudiar y aprender.